Entonces, bueno, empezamos muy rápidamente presentando ya con muchísimo orgullo nuestro libro, que lo estamos conociendo en este momento porque acaba de llegar de la imprenta, todavía le está saliendo un mito, pero pues aquí está el libro, El Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco, que es pues un documento que hicimos como parte de las actividades del Observatorio de Libertad de Expresión, una especie de informe, digámoslo así, sobre cómo está, una fotografía, le podríamos llamar así, del estado de libertad de expresión en Jalisco. Y pues antes que nada me gustaría presentar a nuestros presentadores, que además nos hicieron el favor de aceptar esta invitación todavía sin tener el libro en físico, y bueno, pues les agradecemos mucho por esta deferencia. Aquí a mi izquierda está Salvador de León Vázquez, él es doctor en estudios científicos sociales con especialidad en estudios de la comunicación y la cultura por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, así como el maestro en comunicación por la Universidad de Guadalajara. Actualmente es profesor investigador del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es integrante de comités científicos y editoriales de varias revistas, Sur le Journalisme, Brazilian Communication Journalism Research, Balaju, Revista de Cultura y Comunicación de la Universidad Veracruzana, y la Revista Mexicana de Comunicación en México. Fue presidente de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, en el periodo 2017-18, y actualmente coordina el grupo de investigación Estudios sobre el Periodismo en esa asociación. Es autor y coautor de diversas publicaciones científicas, entre las que se encuentran artículos de revistas académicas, capítulos de libros y libros. Les pido que por favor le den un aplauso, lo recibamos así. Y Sergio René de Dios Corona, que es licenciado en Comunicación por la Universidad del Valle de Atemajac, maestro en Programación Neurolingüística, fue coordinador de la Licenciatura de Periodismo y Comunicación en el ITESO y actualmente imparte cátedra ahí mismo, así como en la Maestría de Periodismo Digital del Sistema de Universidad Virtual de la UDG. Es periodista desde 1984, desempeñando los puestos de reportero, editor, jefe de redacción, columnista, director editorial y locutor en 6 periódicos, 2 estaciones de radio y 2 revistas. Actualmente es coordinador de opinión y asesor de la Dirección General en NTR, donde también conduce el programa de radio informativo NTR, y ha participado como coautor o autor en una docena de libros. En el 2010 se le otorgó el galardón Despertador Americano a la trayectoria periodística como parte del Premio Jalisco. Les agradezco muchísimo haber aceptado esta invitación a nuestros presentadores. Y bueno, procedo también a presentar a nuestros presentadores internos, digamos, que van a hablar de sus propios trabajos y un poco más sobre el libro, que son autores de trabajos en este libro. Julio Ríos, por ahí ya llegó, sí, ¿verdad? Presente. Bueno, él es periodista y conductor en Canal 44, analista en Imagen Radio y director editorial en El Rumbo MX. Ha sido jurado en el Premio Nacional de Periodismo, jefe de información de la Jornada Jalisco, corresponsal del Grupo Radio Centro de la Ciudad de México y reportero en la revista Proceso, el Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, Noticias MBS y la Gaceta de la Universidad de Guadalajara. Es profesor en la Maestría en Periodismo Digital en el Sistema de Universidad Virtual de la UDG, licenciado en Periodismo, abogado y maestro en Transparencia y Protección de Datos Personales por la Universidad de Guadalajara. Ha sido conferencista y ponente en diversos paneles sobre libertad de expresión y derecho a la información, tanto locales como nacionales. Es autor de libros como El fenómeno Kumamoto, El cristero que quiso ser presidente y coautor del Recetario para contar historias, una ruta para estudiantes en la elaboración de productos periodísticos, publicado por la editorial del Sistema Universidad Virtual UDG en el 2022.
y es ganador del Premio Estatal a la Excelencia Periodística 2019, otorgado por el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores de México, capítulo Jalisco. Gabriela Gómez es profesora investigadora del Departamento de Estudios de la Comunicación Social en el Centro Universitario de Ciencias Sociales, cuenta con doctorado en Comunicación por Concordia University de Montreal, Canadá, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Es cocoordinadora del Observatorio Iberoamericano para la Ficción Televisiva, OVITEL, capítulo México, y editora en jefe de la revista Comunicación y Sociedad. Ha publicado diversos artículos, capítulos de libros relacionados con las agresiones a los periodistas, amenazas a la libertad de expresión, cobertura mediática de la violencia, construcción de la violencia televisada en infoshows, entre otros más. Frida Rodelo es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y profesora con perfil PRODEP. Sus investigaciones han sido publicadas en revistas académicas tales como International Journal of Communication, Television and New Media, Global Media and Communication, Cuadernos Info, Communication and Society y otras publicaciones líderes en el campo de estudios de la comunicación. Coordinó la región occidente del estudio que presentamos también ayer, el Worlds of Journalism, así como los monitoreos 2018 y 2021 de la cobertura mediática de las elecciones locales en el estado de Jalisco. Su investigación busca analizar prácticas de encuadres periodísticos con énfasis en procesos de mediatización de política, precarización de condiciones de trabajo periodístico y representación de mujeres. Y bueno, Diego Noel Ramos Rojas, a quien acabamos de presentar en la mesa anterior, y muy rápidamente nada más digo que él es profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, es doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y tiene una maestría en Comunicación en el ITESO, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, también miembro del Observatorio sobre Libertad de Expresión y bueno, es autor de varios artículos, capítulos. Su libro más reciente es En Defensa de la Libertad de Expresión, un estudio sobre acciones y trayectorias de los colectivos de periodistas en México en 2022 y bueno, este trabajo, su tesis que fue de doctorado, ganó el premio, la mención honorífica en la cátedra Jorge Alonso. Y bueno, pues sin más, les cedo la palabra. Si quieren podemos hacer por favor un aplauso para todos los participantes, perdón, así en bloque. Y pasamos sin más a la presentación de nuestros invitados. A ver, Letín Marín, Salvador, ¿quieres tú empezar? Adelante. Muchas gracias. Bueno, pues México es un país con bastantes desafíos en materia de respeto a los derechos humanos que son constantemente vulnerados y de manera sistemática, como se puede constatar en las recomendaciones que realizan la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en las comisiones estatales y otras instancias que son de acceso público y se pueden revisar a través de sus sitios web. Particularmente las libertades y derechos de información y comunicación han sido fuertemente violentadas. Prueba de ello son los arteros asesinatos de periodistas en diversas partes del país. Recientemente Ismael Villagómez en Ciudad Juárez y los periodistas que fueron baleados en Guerrero, cuyos perpetradores permanecen impunes en la mayor parte de los casos, como se ha venido insistiendo desde hace más de una década. Insistencia para la que el Estado mantiene oídos sordos. La violencia contra los comunicadores es múltiple. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, adscrita a la Fiscalía General de la República, reconoce 42 tipos de delitos contra comunicadores, que en su último informe público de octubre de 2023 contabilizaba 1.673 indagatorias a este respecto acumuladas desde 2010, de las cuales la mayor parte, 794, corresponden a amenazas, seguidas de abuso de autoridad, 217, lesiones 129, homicidios 109 y robo 104, para poner las 5 más frecuentes. En la lista aparecen delitos de alto impacto cometidos contra informadores como secuestros, desapariciones, tortura, privación ilegal de la libertad, abuso sexual e intervención de las comunicaciones privadas, entre otras. En el año 2013 se llevó a cabo una reforma constitucional que incluyó reformas a los artículos 6º y 7º,
que corresponde a los derechos humanos relacionados con la información y la comunicación. Este avance incluyó el reconocimiento del derecho humano a las telecomunicaciones y su provisión y protección por parte del Estado, así como el reconocimiento de la radiodifusión como asunto de interés público. Se generó una ampliación sustancial de legislaciones en materia de protección a la libertad de expresión, radiodifusión, telecomunicaciones, acceso a la información y protección de datos personales. Sin embargo, la frecuencia de los asesinatos y delitos contra la libertad de expresión de los que ya hemos hablado hacen pensar que estas reformas y fortalecimiento institucional son irrelevantes ante la realidad que nos sigue confrontando. En el caso de Jalisco, la FEADLE indica la existencia de 22 indagatorias, aunque no desagrega de qué tipo de delito se trata. Aunque estremecedoras, estas estadísticas siguen siendo números consignados en expedientes de los cuales no vemos con claridad su atención. Es por eso que un libro como el que ahora presentamos es de suma importancia para dotar de sentido, realidad, datos y análisis las condiciones que tiene esta problemática, que es compleja y multifactorial. Esto es porque cada región tiene sus condiciones específicas, tales como la forma en la que se ejerce el poder político, referente fundamental si consideramos que el periodismo es una práctica de vigilancia y crítica hacia él, y que éste responde a veces con coacción, intervención y violencia para censurar las narrativas adversas a sus intereses y proyectos. Pero también las características socioculturales y económicas, la infraestructura mediática, las características del aparato estatal, entre otras cosas. Por eso celebramos que el Observatorio para la Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara haya realizado este ejercicio de escrutar las condiciones en las que estas libertades y derechos se ejercen en el Estado de Jalisco, considerando sus obstáculos que es necesario señalar, porque es contra lo que tenemos que luchar si queremos una transformación que nos permita disfrutarlos sin cortapisas. Sin ellos no hay democracia, ni paz social, ni justicia posibles. El conjunto está elaborado por autoras y autores provenientes tanto del gremio periodístico como de la academia. Ellas y ellos son autoridades totalmente acreditadas en la materia, con reconocimiento nacional e internacional en sus ámbitos profesionales, por lo que la calidad de sus análisis y críticas construidas tienen el respaldo del conocimiento experto, calificado y sustentado en evidencias. Nos ofrecen, pues, un conocimiento elaborado con metodologías científicas y o periodísticas de alto rigor, por lo que sus reflexiones son confiables y deben ser consideradas por los tomadores de decisiones a nivel político, si es que tienen verdaderamente la voluntad de generar un contexto de apertura y respeto a la libertad de expresión de las ideas como base de una sociedad justa y democrática. El libro está dividido en dos secciones. La primera, titulada Estado actual del periodismo y la libertad de expresión en Jalisco, está conformado por 7 capítulos, cada una de las cuales es un tratado sobre diferentes aspectos que afectan la práctica periodística y la libertad de expresión en la entidad, escritos de manera amable para un público de espectro amplio, con la finalidad de dar a conocer los desafíos que enfrentamos como sociedad para acceder a un ejercicio pleno de nuestros derechos informativos y comunicativos. El primer capítulo, elaborado por Celia del Palacio Montiel, coordinadora del libro y del observatorio, es un análisis de la forma en la que los periodistas son violentados en Jalisco y cómo esto afecta a la libertad de expresión. El segundo texto, de la autoría de Frida Rodelo, demuestra que lo que llamamos transformaciones en las organizaciones informativas en el área metropolitana de Guadalajara tienen un impacto en el bienestar de los trabajadores de la información, llevándolos a los despidos, la precariedad laboral y la obligación de ser multitask, lo que constituye violencia económica y laboral y nos afecta a los ciudadanos, porque con ello se vulnera también nuestro derecho a la información de calidad. El tercer capítulo, escrito por Gabriela Gómez, Rosa Eugenia García y Diana Paola Torres, se trata de un estudio sobre las amenazas que el actor político más importante de la entidad, el gobernador Enrique Alfaro, ha realizado contra periodistas y medios informativos, asunto sumamente grave que corresponde a la intimidación, acoso e intentos de censura, y que es consistente con los diagnósticos realizados por diversas instancias preocupadas por las agresiones contra comunicadores, que señalan que la mayor parte de estas provienen de los representantes del Estado. El cuarto capítulo corresponde a un análisis de los retos que representa emprender la creación de un medio informativo en Jalisco. El autor del texto, Diego Noel Ramos, analiza varios casos de proyectos que han logrado una estabilidad, identificando qué les ha permitido mantenerse en funciones y cuáles son las dificultades que enfrentan.
El quinto capítulo, escrito por Elba Alaceli Fabián, nos muestra las características del periodismo de investigación que se realiza en Jalisco y los problemas que representa su práctica para sostenerse. En el sexto capítulo, Julio Alejandro Ríos pone el dedo en la llaga al identificar la inoperancia de la ley y el mecanismo de protección a periodistas en Jalisco. Y la sección se cierra con el séptimo capítulo, el trabajo de César Omar Mora, en el que reflexiona sobre el papel de la sociedad civil organizada para realizar la defensa de la libertad de expresión. La segunda parte del libro está compuesto solo por 2 capítulos. La sección se titula El futuro del periodismo en Jalisco e inicia con el capítulo de Darwin Franco, en donde cuenta el entusiasmo de los jóvenes periodistas para no abandonar la profesión a pesar de la cada vez mayor dificultad que representa obtener ingresos suficientes para vivir de ella. El segundo capítulo es de Jade Ramírez, quien nos hace sentir la vulnerabilidad, el miedo, la frustración, la indignación que viven los periodistas violentados, precarizados y aún así en pie de lucha para ofrecer información que denuncie los abusos y señalando como el último recurso para resistir el organizarse y permanecer juntos. Platicando con un colega en días pasados sobre este libro, lo resumía en una frase bastante elocuente. Me decía, está cabrón. Y verdaderamente, a pesar de eso, hay que reconocer la valentía de nuestras y nuestros periodistas que, aunque esté cabrón, se mantienen, más bien no se mantienen en el mutismo ni en la inmovilización, como lo acabamos de ver en la mesa anterior. La invitación, pues, es a revisar este conjunto en el que estos autores revisan desde varias aristas los desafíos pendientes para alcanzar la plenitud en el ejercicio de la libertad de expresión en Jalisco, con la alta solvencia que les otorga su conocimiento experto. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Salvador, por tu comentario. Adelante, por favor, Sergio René. Buenas tardes, gracias por su presencia. Gracias, querida Celia, que te saludé muy rápidamente por la prisa. Gracias por la invitación. Lo primero que quiero decir es que el libro huele muy bien. Yo ya lo leí, ya lo toqué, ya lo observé. Bueno, antes saqué una copia, pero recomiendo de entrada que lo vayan saboreando y que después entren a sus páginas, que son muy interesantes. Destaco que la presentación del libro El estado de la libertad de expresión en Jalisco, está esta presentación precedida del comunicado de prensa difundido ayer por el Observatorio sobre Libertad de Expresión y Violencia contra Periodistas de la Universidad de Guadalajara. Es un comunicado que ayer circularon en redes sociales, en donde se exige un alto a la nueva ola de violencia contra los periodistas del país, y se señala, alimentada por la indiferencia de las autoridades y la impunidad que prevalece en los crímenes. Este violento contexto nacional hace más pertinente este libro publicado por la Universidad de Guadalajara y coordinado por Celia del Palacio Montiel. Mientras leía el libro, en su versión PDF, me acosaron varios pensamientos, me revolotearon, anoto brevemente 3. En Guadalajara, en el cruce de las calles Juan N. Cumplido e Independencia, en una pequeña plaza semiabandonada, se encuentra la efigie broncínea del político y periodista del siglo XIX, Francisco Zarco. Pocos lo saben. Fundador de periódicos, perseguido, censurado, hostigado judicialmente y encarcelado una y otra vez por sus ideas liberales, Zarco es modelo del férreo defensor de la libertad de expresión. Los acosos que padeció muestran cómo la historia tiende a repetirse ahora
en el siglo XXI en otro contexto. También recordé la historia del periodista tapatío Francisco Rangel, crítico de los gobiernos de Jalisco de principios del siglo pasado, director de un medio impreso que fue requisado y quemado sus ejemplares, que fue perseguido, que fue encarcelado una y otra vez en lo que fue la penitenciaría de Escobedo, ahora donde está el Parque Revolución. En abril de 1920, a Francisco militares lo sacaron de la cárcel, lo torturaron, lo desaparecieron, una palabra maldita de estos tiempos, y lo asesinaron cuando tenía apenas 23 años de edad. Las desapariciones y crímenes de periodistas en México tienen en Jalisco este antecedente, ocurrido hace poco más de un siglo. Este crimen marca un antecedente de un sistema autoritario que continúa reproduciéndose a través de la violencia estructural contra los periodistas, a la que hace referencia Frida Viridiana Rodelo Amezcua. También vino a mi mente la escultura gigante promovida por un personaje central del libro, conocido por sus amenazas a periodistas y a medios informativos. La escultura es La Pluma, seguramente la conocen, erigida en 2017 en las avenidas Pablo Neruda y Américas, por el entonces alcalde tapatío y ahora gobernador Enrique Alfaro Ramírez, quien dispuso que se pusiera ahí esta escultura en honor, irónicamente, y lo subrayo, irónicamente, a los escritores y periodistas caídos. La cruel burla del gobernador se cuenta sola. El libro que nos reúne contiene 10 textos escritos por 11 autores. Se trata de interesantes y sólidos trabajos que incluyen investigaciones de académicos y académicas y de periodistas que en unos casos también son académicos. Es una buena combinación que facilita distintas ópticas, la comunicación de ida y vuelta y también aprendizajes mutuos, como dice Celia ahí en la introducción. El libro posibilita conocer un corte del estado de la libertad de expresión y la violencia contra periodistas en Jalisco, con subtemas como los retrocesos, los violentadores y las leyes de protección, descritos con precisión por Celia del Palacio Montiel. La obra documenta y visibiliza las diferentes agresiones a la libertad de expresión en Jalisco, en un sexenio, en lo que va de este sexenio, caracterizado por los golpeteos a reporteros, sobre todo a reporteros, son los que dan la cara frente a quien tenemos aquí de mal gobernante, y también a los medios informativos críticos, lo cual recopilan y detallan Gabriela Gómez, Rosa Eugenia García Gómez y Diana Paola Torres González. Igualmente, los textos son fuente para futuras investigaciones, como se indica en la introducción, a la par de que los ensayos posibilitan reflexionar sobre distintos ángulos vinculados a la libertad de expresión, como el periodismo emprendedor, que aborda Diego Noel Ramos Rojas, y que es un tema relevante en un contexto de cierre de empresas y reducción de las salas de redacción. Hace un momento comentábamos cómo las salas de redacción se han ido haciendo más chiquitas, ya son microsalas de redacción. Los lectores podemos profundizar en los riesgos que enfrentamos los periodistas y medios informativos y la inutilidad en Jalisco de los mecanismos de protección y de cómo simula el Ejecutivo defender a los periodistas con la complicidad del legislativo, de todos los diputados que tenemos aquí, de la mayoría por lo menos, como bien narra mi amigo Julio Alejandro Ríos Gutiérrez. El libro exhibe las pésimas condiciones laborales como uno de los ingredientes del sistema mediático patronal, así lo quiero bautizar, sistema mediático patronal, no solamente sistema mediático, hay un sistema mediático patronal, ¿sí? Y que aumenta la vulnerabilidad de los periodistas y que incide en la libertad de expresión y también, como ya lo dijo Salvador, incide en la calidad de la información que recibimos, ¿sí? Esto lo detalla, lo explora Frida Viridiana Rodelo Amezcua
La obra destaca la relevancia del periodismo de investigación, una de las sólidas fortalezas de la libertad de expresión y con ello de la democracia, un tema que aborda Elba Araceli y Fabián González. Además podemos leer las inquietudes y sueños, mi querido Darwin, de quienes se preparan para ejercer la profesión en condiciones difíciles, para insertarse en una carrera de resistencia que empieza desde que en las aulas o antes el periodismo nos atrapó y que bien recoge Humberto Darwin Franco Míguez. Nos acercamos también a conocer una importante experiencia organizativa de periodistas jaliscienses, sus vicisitudes y alcances narrada por Jade Ramírez, e identificamos organismos e iniciativas surgidas de la sociedad civil para defender la libertad de expresión que sistematiza César Omar Mora Pérez. El libro da pie, y me atrevo a añadir algo, para sugerir temas de siguientes ediciones que yo le deseo la fortuna de que continúen. Uno, por ejemplo, el paso de comunicadores y periodistas a la administración pública. Resulta que ha habido periodistas que han sido hasta diputados, alcaldes, ¿sí? ¿Cuál es la responsabilidad de las empresas informativas sobre este fenómeno cíclico? Cada 3 años sucede, y no desde ahorita, desde hace décadas. Y las consecuencias que esto ha tenido para la libertad de expresión. Algunos de los excompañeros acaban de directores de comunicación social, de integrantes de cuartos de guerra, que a mí me impresiona el nombre, y ahí están insertados en la administración pública. Ese es un fenómeno que no se ha, creo, suficientemente explotado. Otro, los intereses económicos y políticos, los beneficios acumulados por los propietarios de los principales medios informativos. Hay mucho que contar, nos pasaríamos horas hablando de eso. Uno más, la relación entre la información que puede considerarse como de calidad y la libertad de expresión. Ha habido eventos, me acuerdo hace como 15 años, sobre el periodismo de calidad, que resultó en otra cosa que no entendí muy bien qué era, pero que creo que ayudó. También otro tema, las buenas prácticas del periodismo local. Buenas prácticas que pueden fortalecer desde la libertad de expresión hasta lo que se llama periodismo de paz. ¿Sí? Creo que nos hemos centrado, y en el caso de la academia, mucho en lo que está mal y poquito en lo que está bien, si lo queremos así conceptualizar. Y otra opción, otra entre muchas otras, es el análisis del discurso político que socava la libertad de expresión en Jalisco. Hay un continuum en los discursos. Si ustedes revisan los de Porfirio Díaz y los del gobernador, pues hay similitudes. La violencia contra los periodistas nos genera honda rabia, nos impele a exigir a los 3 niveles de gobierno que garanticen la libertad de expresión, el derecho a la información y la justicia. Nos obliga a tomar precauciones si informamos de temas con posibles reacciones adversas. Nos sitúa como parte de una sociedad mexicana agraviada por la violencia y la impunidad, y nos lleva a fortalecer convicciones y nuestra responsabilidad histórica de ofrecer el servicio profesional de informar. Ante la violencia contra el gremio, contra nosotros, con autoridades ineptas, corruptas, soberbias y desinteresadas en la libertad de expresión, reacias a la transparencia y a la rendición de cuentas, donde nuestra profesión implica aprender a vivir en la incertidumbre, requerimos convertir la vulnerabilidad en fortaleza, alejarnos de la victimización inmovilizadora, redoblar las investigaciones periodísticas de calidad, tejer la solidaridad en la comunidad periodística, salir de la numeralia de la muerte y continuar en la profesión de la vida, y también explorar nuevos caminos con miras a un mejor futuro del periodismo en beneficio de nuestras audiencias. Para concluir, celebro que este primer libro está abriendo puertas a la investigación y a las reflexiones, a sistematizar información y experiencias a través de ensayos que en su conjunto aportan vías que ponderan, defienden, explican y fortifican el interés por la libertad de expresión en Jalisco. Felicidades a la Universidad de Guadalajara,
a la coordinadora de esta edición y a los autores y autoras. Gracias. Muchas gracias, Sergio René, ya nos dejaste mucha tarea, híjole, a ver si lo logramos, aunque sea algunos de estos temas poderlos abordar en futuras ediciones de estos informes. Muchas gracias. Y bueno, paso la palabra a Frida Rodelo. ¿Se escucha? Sí, ok. Bueno, pues buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias también por la coordinación de Celia del Palacio, tanto del libro como de esta mesa y de este encuentro internacional de periodistas que me ha gustado mucho. Creo que ha sido una muy buena experiencia. También el trabajo de la editorial del CUCH, salió muy bonito el libro. Tengo un poquito de miedo, de repente tenía miedo un poquito de abrirlo porque no fuera a estar el pegamento todavía un poquito… Es que nos decía Celia, a las 4 nos lo entregan. Sí, no, entonces, bueno, a ver, ya, voy a hablar entonces de la parte en la que yo colaboro en este libro. Como ya lo mencionaron en las muy amables intervenciones de Salvador y de Sergio René, yo contribuyo con un capítulo acerca de lo que yo denomino cambios organizacionales. Es como el eje, ¿no? el tema, porque es lo que creo que estuve observando en ese periodo que va de 2015 a 2021, ¿no? Hablo de lo que denomino el lado visible que eran lo que se percibía desde afuera, ¿no? Los despidos múltiples de periodistas, ¿no? Todo comenzó entonces con un interés en hacer un registro de estos casos que empezaron a surgir, empezaron a sonar en el área metropolitana de Guadalajara en esos años, del 15 al 21. Yo recuerdo muy bien y aprecio muy bien también que en esa época también la idea salió de conversaciones en una organización que se llama Medi Jalisco. Ya no participo ahí, pero me parece, o sea, todo embona muy bien por la importancia de tener esos espacios, ¿no?, para conversar acerca de estas cuestiones, sobre todo porque era sigue siendo un enfoque, un espacio donde pueden platicar personas periodistas y no periodistas, pero interesadas en la comunicación y el derecho a la información. Entonces, yo me preguntaba acerca de estos fenómenos que están detrás de este lado visible, y yo me di cuenta de que en realidad eran 3 fenómenos concurrentes que afectaron en ese periodo las organizaciones informativas, ¿no? El de la reducción, el de la convergencia tecnológica y el de la precarización del empleo periodístico. Cuando hablamos de la reducción, bueno, yo le llamo reducción, en inglés es downsizing, ¿no? Y yo le pongo ahí reducción, pero en realidad en el lingo organizacional es reestructuración, ¿no? Así es como le llaman, y suena menos feo, suena más bonito, es como más eufemístico, ¿no? Y pues cuando hablamos de eso, entonces es una tendencia que creció mucho en Estados Unidos en la década de los 90, ¿no?, para reducir la ineficiencia, para aumentar la flexibilidad. ¿Flexibilidad para quién? Pues ciertamente flexibilidad no tanto para la persona empleada, sino más bien flexibilidad para el dueño de la empresa, ¿no?, para la organización, ¿no?, y también mejorar su adaptabilidad. Entonces, cuando hablamos de despidos múltiples de personal, bueno, pues nos referimos a la manera más obvia, más visible, más drástica de reducir la organización y de reducir la nómina, y la reestructuración no se reduce a despidos. También ahí entra esta cuestión de la flexibilización, que puede ser a través de
la subcontratación o el outsourcing o el incremento de trabajo en modalidades atípicas, lo cual quiere decir que ya no predominan o no necesariamente predominan trabajadores formales en la empresa, sino trabajadores de otro tipo, en modalidades pues que podríamos considerar atípicas, ¿no? Entonces estamos hablando de algo muy importante que cambia la estructura de la organización, porque con frecuencia, como lo sugería ahorita Sergio René, pues hablaba de redacciones cada vez más chiquitas, ¿no? O de eliminación de áreas dentro de la organización, o se fusionan áreas dentro de la organización, y entonces cambian también los procesos, porque ahora ya no hay corrector, ya se desapareció eso, el reportero tiene que hacerlo, y a veces, como lo pongo aquí en el artículo, a veces bajo medidas pues punitivas, ¿no? De que si cometes un error, pues hay alguna forma de sanción. Entonces, ahí yo lo estructuro como a partir de consecuencias, amenazas y riesgos, ¿no? Entonces, como amenaza, pues tenemos que este tipo de despidos tienen como blanco periodistas con mayores salarios, también son cambios que pueden desencadenar más despidos por la frustración que generan, porque las nuevas contrataciones son en espacios que van a tener menores salarios, y también está el peligro de que a veces hay presiones externas a los medios y los managers entonces pueden disfrazar la censura de un despido ocasionado por las dificultades económicas del medio de comunicación, ¿no? De esa manera lo justifican. Y esto se mezcla con el tema de la convergencia, otro gran tema, otro proceso concurrente al de la reestructuración, ¿no? Entonces, cuando hablamos de convergencia, hablamos de pérdida de límites entre los medios de comunicación ocasionada por la digitalización, pero pues lo que hemos experimentado, lo que hemos visto de forma muy visible es cómo ahora medios y periodistas pues producen contenidos para distintos tipos de medios de comunicación, de tal manera que las y los periodistas adquieren más funciones y responsabilidades, y también pues muchas veces trabajan más horas, con algunas amenazas muy específicas en el área metropolitana de Guadalajara, que yo anoto a partir de las entrevistas, que es que hay mucha presión, esto genera mucha presión para adaptarse a mayores exigencias laborales. Podemos pensar que hay nuevas habilidades involucradas. Ahorita en la mesa de la hora pasada del emprendurismo mencionaban acerca de cómo estos emprendurismos implican aprender muchísimas cosas, aprender a manejar un blog, un content management system, lo cual es muy interesante, ¿no? Pero también estas dinámicas también pueden involucrar no nada más el re-skilling, sino el de-skilling, que es perder habilidades, porque entonces a lo mejor si ya no hay espacio para profundizar, estás perdiendo esa habilidad de profundizar o de investigar a fondo un tema, ¿no? O de verificar. Y también este fenómeno de la convergencia también da paso al tercer proceso, que es el de precariedad en el empleo periodístico. Como platicábamos el día de ayer, precariedad laboral no nada más es un salario bajo, en general se refiere a una idea, a la idea de que el trabajo es inestable e inseguro, ¿no? Recordando también que el trabajo estable, asalariado en México, pues nunca ha sido la norma, sin embargo, ha ido disminuyendo, tiene como rasgos la informalidad, no hay contrato, no hay estabilidad, no hay un horizonte amplio, ¿no? Hay menores beneficios laborales, menores salarios,
También se expresen una mayor proporción de periodistas con una fuente de ingresos adicional al periodismo, y hay un aspecto también importante en la subjetividad, ¿no? La sensación de que se realiza un trabajo poco seguro, un trabajo transitorio, un trabajo que está próximo a terminar a través del despido, y que hay que estar ahí viendo otras formas, otras posibilidades de emplearse. Algunas amenazas específicas para el área metropolitana de Guadalajara. Aquí en este tema es el de la ausencia de herramientas, de oportunidades para reclamar derechos laborales, un temor muy fuerte al estigma, y también el tema de la gran presión en periodistas jóvenes para emplearse pronto, ¿no? Y en empleos que no están muy bien pagados. Entonces ya en resumen, pues lo que se propone aquí es que los cambios en las organizaciones de medios en este periodo no se reducen solamente a reestructuraciones, ni solamente a convergencia, ni a precarización, sino que los tres procesos están causándose mutuamente, no se entienden bien de forma aislada. Y quisiera cerrar pues con la invitación a leer el libro. Me parece que es un buen balance de temas de mucho interés. Yo propongo que para cuando hagamos el siguiente libro consultemos a Sergio René acerca de los temas, porque me gustó mucho toda la agenda que nos dio. También creo que conviene mencionar que no es el único balance sobre libertad de expresión sobre libertad de expresión en la entidad que existe. Pues sí, es obviamente en este momento el más actualizado, sí creo que es el más abarcador en cuanto a sus temáticas. No había visto yo, por ejemplo, que se abordara el tema de las vocaciones, el tema del emprendurismo, eso es muy valioso, el tema del cambio organizacional, el tema de la organización gremial, todo esto en un solo libro. Sí, también coincido en que nos podemos centrar más en las propuestas, no nada más en lo malo. Terminaste muy abruptamente, entonces no sabía si habías terminado. Muchas gracias, Frida. Y bueno, Sergio René además es parte de nuestro consejo consultivo del observatorio, entonces por supuesto que ya tomamos nota de toda la tarea que nos dejó para los siguientes libros. Y bueno, que la segunda parte es más esperanzadora, digamos, y los jóvenes, ¿por qué no abandonan el periodismo? Las razones que dan y la propuesta de Jade Ramírez de organizarse, pues por supuesto que tenemos que hacer otro tipo de propuestas también y ver esta otra parte de la visión optimista de cómo seguir informando y cómo proteger a nuestros comunicadores. Le paso el micrófono a Gaby Gómez, por favor, adelante. Bueno, buenas tardes a todos, les agradezco mucho su presencia. Pues me honra mucho estar aquí en este encuentro internacional de periodistas, siendo parte de esta presentación. Y bueno, a diferencia de mi colega Frida, que bueno, se enfocó en el trabajo que ella escribió, pues yo hice como una presentación más global de lo que es este libro. Ya lo que escribimos con mi colega Rosa García, que está aquí, y con Diana Paola Torres, pues podrán leerlo, y seguramente ustedes a lo largo de todos estos años han leído todas las amenazas, insultos, agresiones de las que son objetos los periodistas bajo este gobierno de Enrique Alfaro. Bueno, quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de Guadalajara y al Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades su apoyo para hacer posible esta publicación, pero muy especialmente al artífice de esta, que es la doctora Celia del Palacio Montiel, motor de este proyecto y coordinadora del Observatorio sobre la Libertad de Expresión y Violencia contra los Periodistas. Observatorio al cual nos hemos sumado varios académicos de la Universidad de Guadalajara, así como algunos periodistas de medios independientes y públicos. Desde que se creó este observatorio hasta justo 2 años, han sido constantes, casi mes a mes,
a veces con mayor frecuencia, los casos de las agresiones y asesinatos a los periodistas en México, en un país donde informar a la sociedad se ha vuelto un riesgo para muchos. Desde 1991 comencé a registrar las agresiones a los periodistas, pero jamás imaginé que esas agresiones y peor aún, los asesinatos, se volverían una nota más en los medios de comunicación, creo a veces con una indiferencia y ante una mirada de todos que ya no nos sorprende. Se han naturalizado ya las agresiones y asesinatos, así como la impunidad. Y decir que México es uno de los países con mayor riesgo para los periodistas se ha vuelto un asunto que, como el caso de las desapariciones, ya no escandaliza, cuando la sociedad toda deberíamos hacer mucho más por detener estas barbaries. En el periodo del gobierno de AMLO han asesinado a 43 periodistas y los casos siguen sin ser resueltos. Según el organismo Artículo 19, del año 2000 a la actualidad, 163 periodistas han sido asesinados en posible relación a su labor. Si añadimos las agresiones de que también son objeto, la cifra es escandalosa, pues cada 13 horas, según señala también Artículo 19, se agrede a algún periodista. Si analizamos más a detalle el reporte de Artículo 19, nos damos cuenta que los periodistas asesinados de agosto de 2020 a noviembre de este año son de estados del interior de México, lo que comúnmente llaman provincia. ¿De qué estados? Sonora, Chihuahua, Guerrero, Tamaulipas, Oaxaca, Michoacán, Veracruz, Zacatecas. En un periodo más amplio, de 2000 a 2023, los estados con mayor número de periodistas asesinados son Veracruz con 31 periodistas, Guerrero con 17, Chihuahua, Oaxaca y Tamaulipas con 15, y en el caso de Jalisco, bueno, van 2, al otros dicen 4, pero bueno, también es uno de los estados donde también hay un gran número de agresiones a periodistas, despidos, amenazas, etcétera. Según este mismo reporte al que hago referencia, del 2020 al 2023, la gran mayoría de periodistas pertenecían a medios independientes. Si ustedes revisan este reporte se van a dar cuenta que los periodistas asesinados pertenecen a medios muy pequeños o medios que están fuera de la Ciudad de México. Podríamos decir entonces que una hipótesis es que los periodistas que no están en Ciudad de México son los que tienen mayor riesgo. Y de así, de las ciudades grandes a las ciudades pequeñas, ¿no? Son los de las ciudades pequeñas o municipios pequeños son los que tienen mayores riesgos. Hay algunos estudios, como el que realizó la doctora Griselda Salazar, que estuvo ella ayer aquí, que encontró que los escenarios más nocivos para la prensa son donde se conjugan tanto la acción del crimen organizado como la presencia de patrones autoritarios en el ejercicio del poder local. Bueno, pues se pueden dar a cuenta porque hay tantas agresiones aquí en Jalisco, ¿verdad? Jalisco es un estado donde los periodistas no han tenido una muy buena relación con el gobierno en el poder. Además de las malas relaciones, ataques y amenazas de parte de funcionarios del gobierno, otra enorme violencia que padecen los periodistas es la precariedad laboral, que es de la que ya hizo referencia la doctora Rodelo. Y esta precariedad es una violación a sus derechos humanos. El libro Estado de la Libertad de Expresión en Jalisco llega, creo, en un momento clave para el Estado, pues apunta a una reflexión colectiva sobre la situación de la libertad de expresión en nuestro Estado. Y espero que provoque acciones para cambiar la realidad que ahí se reproduce. El libro que hoy presentamos era necesario y urgente en un Estado donde el gobierno no deja de atacar. Es un documento que registra una etapa histórica de la relación medios-gobierno, empresas de medios, periodistas y el papel y retos de los medios independientes, que ya nos hablaron en la mesa anterior varios periodistas y los periodistas, ya no sé cómo se habla eso en lenguaje no sexista. Quisiera destacar para cerrar algunos de los logros que desde mi punto de vista tiene esta publicación. Es producto de la reflexión de un observatorio adscrito a la Universidad de Guadalajara, la principal universidad pública de Occidente, y este observatorio nace de la inquietud y preocupación de académicos y periodistas por monitorear el ejercicio de la libertad de expresión y violencia contra ellos. En este caso, la universidad toma un rol activo, y este es uno de los roles que debe tener toda universidad pública. Nos hace falta mucho trabajo por hacer, sin duda. Otro de los aciertos que encuentro es que agrupa en un documento las reflexiones sobre la libertad de expresión en Jalisco
por lo que conoceremos los análisis y situaciones que expresan tanto académicos como periodistas. Muchas veces los periodistas manifiestan que la academia no les entiende su labor, que los vemos desde afuera y no sabemos lo que viven al interior de las organizaciones. Y nosotros académicos decimos que los periodistas no le hacen caso a nuestros análisis, que somos muy críticos y nomás vemos lo malo, pero también vemos lo bueno y también los defendemos. Es útil, creo, vernos unos a otros, escucharnos y encontrar salidas juntos a estas situaciones de violencia. Hacía falta, mucha falta, una colaboración de este tipo. Los académicos también nos sumamos a la preocupación y exigencia para que se garantice la libertad de expresión y la violencia, no más violencia hacia los periodistas, así como el reconocimiento de su labor y el cese a la precariedad laboral que padecen. Otro de los aciertos del libro es que se incluyen reflexiones sobre el papel de la sociedad civil en la defensa de la libertad de expresión. Y en este sentido, no es solo una labor de los periodistas cuidarse entre ellos mismos, no deben estar solos y creo que los hemos dejado solos. Los periodistas deben también ser más contundentes y unirse para exigir mejores condiciones y garantías a su ejercicio profesional. A muchos académicos también nos preocupan y enojan cada una de las amenazas y asesinatos. La sociedad también debe conocer esta problemática y no mantenerse apática, como muchas veces se mantiene, por lo que hay que visibilizar de todas las formas posibles cada agresión, cada asesinato y exigir que se haga justicia y se garantice la libertad de expresión, pues es un derecho constitucional que se viola constantemente. Nosotros, periodistas, academia, sociedad, unidos, aunque suene utopía, pero lo podemos hacer, debemos exigir al gobierno un alto a las agresiones, a la censura y a los asesinatos a periodistas. Creo que este libro manifiesta ese alto, no más violencia. Los periodistas y el periodismo son piezas fundamentales en un país que se jacta de ser democrático. Los invito a leer este libro a todos. Como sociedad tenemos el poder de decidir quién gobierna. Vienen elecciones próximamente. Y tenemos derecho a estar informados sin que ello implique riesgos para los periodistas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Gaby. Paso la palabra a Julio, por favor. Sí, listo. Muchas gracias, doctora Celia. Gracias a todas y todos ustedes. Cuando Pablo Iglesias anunció que cambiaba su participación, dije, pues seguro viene a vernos, ¿verdad? Pero no, ya creo que más bien fue otro tema del vuelo, ¿verdad? Pero ya una vez después de esto, miren, lo que yo quisiera platicarles es respecto al capítulo, que su servidor redactó y que tiene que ver con las leyes y mecanismos. Por supuesto que no es una noticia o cualquiera diría que estamos descubriendo el hilo negro cuando comentamos que el mecanismo de protección a periodistas a nivel federal y a nivel estatal también, pues no funciona. Sin embargo, creo que había que explicar un poquito cómo funciona, porque mi motivación al realizar este texto es porque al platicar con varios colegas periodistas, personas periodistas, por supuesto, mujeres y hombres que se desempeñan en este oficio, pues desconocían cómo podemos, en este caso, cómo se pueden activar estos mecanismos, cómo acogerse, a dónde ir a solicitarlo. Y si nosotros vemos las estadísticas, pues son muy pocas las que han solicitado, al menos a través del Consejo Consultivo del Mecanismo Estatal, protección. En el año 2018 fue una y en el 2022 fue otra, y párale de contar, a través del mecanismo estatal me refiero, no del federal. Entonces, esto refleja dos cosas, obviamente que es un secreto a voces que no funciona, pero también que desconocemos este tipo de asuntos jurídicos. Y además también analizo un poquito lo que viene en el Código Civil porque me parece particularmente grave, ahorita lo voy a tocar, porque prácticamente te pueden denunciar por decir la verdad, lo cual ahorita lo voy a explicar, insisto.
Pero lo que repasamos en este texto, y lo voy a decir muy rápido para que también pues, lo puedan leer. Primero, en el caso del mecanismo federal, se ha criticado mucho que no funciona. Primero, además, la dificultad, la burocracia y la invasión excesiva y hasta perniciosa, porque cuando alguien hace una solicitud para el mecanismo federal, preguntan hasta lo que no nos imaginamos, ¿no? Hasta si tienes cierta costumbre de alguna sustancia, ¿no? Fuma marihuana, todo eso, te preguntan como si fuera realmente pertinente para cuidar a alguien, ¿no? O sea, relevante, esa es la palabra que buscaba, ¿no? Es en exceso, una intromisión en exceso. Y además también, se ha documentado que varios periodistas que estaban acogidos al mecanismo, pues fueron asesinados, ¿no? En una muy buena crónica que se publica en Zona Docs y que ahí también se refiere en el artículo, pues ahí le reclamaron a quienes venían de la Secretaría de Gobernación en un diálogo en el Instituto Cabañas y les decían con qué cara nos piden confianza si nos han dejado solos en varias ocasiones. Ayer ya Lauro Rodríguez platicaba lo difícil que era ingresar al mecanismo, y si ingresas tampoco es, por supuesto, garantía de nada. Y es cuando algunos dicen, pues entonces quizá Jalisco podría contar con su propio mecanismo que no replique los vicios del federal. Hay voces críticas ante esto que dicen, pues para qué repetir, ¿no? ¿Para qué seguir esta tendencia de que si hay un Instituto Electoral Nacional, uno estatal, uno de Transparencia Nacional, otro estatal? Muchos critican porque estas reproducciones de burocracia, pues la verdad no han servido para nada en el papel. Pero como ya está esta ley estatal también para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de Jalisco, pues había que analizarla, ¿no? Existe actualmente una iniciativa que duerme el sueño de los justos, a pesar de que la ley orgánica del Congreso dice que hay 15 días para que se discuta en las comisiones las iniciativas. Resulta que una que se presentó por parte de la diputada Susana de la Rosa, en la cual se replantea transformar el mecanismo estatal, pues ya tiene eran 60 días para discutirla, en el pleno, 15 días en comisiones y 60 días en el pleno, y pues ya vamos para año y medio en que no la han descongelado, no la han sacado a discutir. Entonces se ha violado, además de que se ha violado la ley orgánica, pues se refleja la indolencia de las y los diputados del Congreso de Jalisco, que no tienen el menor interés en discutir esta ley. Y ahí también, en el tema del mecanismo actual, pues para empezar, desde el año 2022, desde agosto del 2022, se terminó el periodo de los actuales consejeros, ¿no? De este consejo consultivo, en el que además, por cierto, no había presencia de periodistas en activo. Había personas que quién sabe de dónde la sacaron, pero excepto una que hay más o menos, está en medios a veces y en otras veces en gobierno, pero no están los que realmente representan al gremio periodístico ahí poniendo la voz. Y además de que en el sexenio de Alfaro solo han sesionado una vez el consejo que existía antes, y cuando fenece en agosto de 2022, pues hagan cuentas, estamos ya en diciembre de 2023 y no se ha renovado, a pesar de que la Secretaría General de Gobierno debió, ¿desde cuándo? Desde ese agosto, lanzar la convocatoria para renovar este consejo consultivo, y no se ha realizado, ¿no? Entonces, hay que analizar también la nueva iniciativa en la cual se propone crear otro instituto burocrático. En esta iniciativa que les digo que está congelada, que la tendencia ha sido desaparecer este tipo de órganos, y yo no sé si realmente la creación de un nuevo instituto pueda servir a cuidar a los periodistas. A lo mejor más bien será para acomodar compadres, como ha sido en muchos espacios públicos, y también debe reflexionarse si se puede instaurar un registro estatal de agresores de periodistas. Esto lo propusimos a la diputada en algunas mesas que tuvimos de trabajo, pero quedó fuera de la iniciativa. La idea es que, así como existe un registro estatal de agresores de género,
pues también a mí me parece que un registro estatal de agresores de periodistas debería inhabilitar a las personas que busquen un cargo de elección popular. También, desde mi punto de vista, debería ser vinculante un registro de este tipo. Quedó fuera de la iniciativa, que de por sí está empolvada. Algo positivo es que en la iniciativa, es que en la ley actual la Secretaría de Gobierno es la que otorga medidas urgentes, que no ha otorgado ninguna, por supuesto, pero imagínense, la Secretaría de Gobierno, y tenía un límite de 15 días para otorgarlas. Imagínense, 15 días, cuando pues es un riesgo inminente para los periodistas. La iniciativa nueva, que está empolvada, reitero una vez más, para que quede bien claro que a los diputados no les interesa, ya marca 3 horas para actuar. Pues ya parece un plazo más, un poquito más sensato, pero sí se tiene que resolver todo esto porque la violencia no entiende de los tiempos de la burocracia. Y por último, les platicaba del tema del artículo 1394 bis del Código Civil. Ahí lo que dice es que la difusión de un hecho cierto o falso que moleste a alguien puede dar lugar a una demanda por daño moral ante un juzgado civil. Fíjense bien, o sea, la ambigüedad de la redacción es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los periodistas, porque cualquiera pudiera decir, pues, a ver, aquí están todos los documentos. No, pero a ver, ahí dice que es cierto y yo me siento molestado, dañado en mi reputación como político, y vámonos, ¿no? Que así es por donde se han ido algunos políticos, ¿no? Entonces, hace falta que se reforme ese artículo y se incorpore un principio que se llama malicia efectiva, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido en términos muy llanos y coloquiales como que lo que se escribió, lo que se publicó, haya tenido la intención plena de dañar, con toda alevosía y ventaja, ¿no? Para que eso, por supuesto, si llega ya hasta la Suprema Corte de Justicia, lo van a tumbar, pero imagínense todo el calvario burocrático y jurídico, y el pago de honorarios, y estar con todo este nerviosismo durante 2 o 3 años, como ha pasado con periodistas en el caso de Pedro Mellado, ¿no? Así le ocurrió, por ejemplo. Finalmente, en lo federal, pues revocan la sentencia en la cual lo habían condenado a pagar una sentencia muy, muy fuerte, millonaria, ¿no? Pero pues imagínense qué necesidad de entrar a este galimatías, a este calvario. Y finalmente creo que ya sobre la obra me parece muy, muy completa. Platicaba con una gran amiga y me decía ella, no, la verdad me ha parecido un retrato de lo que ocurre, pues muy completo, abarca muchísimos puntos, es un retrato de la precarización, de la agresión, un relato de estos modernos Quijotes que enfrentan a la bestia voraz gigantesca que al sentirse herida da estos manotazos brutales, pero también de esperanza. Darwin Franco al final nos da un texto en el cual los periodistas, los jóvenes dicen que a pesar de todo quieren seguir en este oficio, tienen esta vocación, a pesar de todas estas adversidades. A mí me parece que termina de una manera muy esperanzadora el libro. Ya lo vimos en la anterior mesa, cómo en las regiones estos medios de comunicación que se crean están profesionalizándose, están haciendo redes de apoyo, están haciendo esfuerzos por llevar la verdad a sus entornos inmediatos. Entonces yo creo que a pesar de esto que está que sonara muy oscuro, hay una luz. Es un lugar común decir que hay una luz de esperanza, pero creo que nunca estuvo mejor utilizado un lugar común como en este caso, ¿no? Así que me parece particularmente positivo que haya estos jóvenes que sigan abrazando este maravilloso sueño, esta vocación por tener y ejercer el oficio más bello del mundo. Muchas gracias, Julio. Y finalmente, pues, Diego Noel Ramos Rojas, por favor, adelante. Gracias, doctora. Pues cerraré lo más breve posible. Quiero platicar que para mí el presentar este libro es como, pues, trae muchas emociones porque habla de un recorrido que inicia con la tesis doctoral que ya mencionaban,
y que en pláticas con uno de mis directores, aquí está la doctora Marilena Hernández, ella ya en una presentación del libro decía de forma muy acertada, lo platicábamos en asesorías, que los periodistas se organizan no solamente para protegerse, no solamente para seguirse preparando, para profesionalizarse, sino también para seguir haciendo periodismo. Prueba de ello es lo que escuchamos en la mesa anterior, ¿no? Y este camino de, en principio, hablar de los colectivos de periodistas en México, después me llevó a acercarme a un colega, el doctor Sareli Martínez, con quien trabajamos a partir de ahí el periodismo colaborativo, en pláticas charlamos, de ese artículo salió el interés por hablar de los medios independientes, de la alianza de medios independientes a nivel nacional, a nivel estatal, ya mencionaban Red Macoyo, Alianza de Medios Tejiendo Redes, coordinados por periodistas de a pie, y ahí también a él le surgió a partir de un número especial de una revista brasileña de mucho prestigio que sacó un número especial de periodismo emprendedor, donde también decidimos, una vez que ya habíamos hablado de medios independientes y de periodismo colaborativo, pues de hacer una comparación. Él estando en Chiapas y yo en Jalisco, pues dijimos, vamos a ver cuáles son las condiciones de emprender allá, emprender acá. Pues de entrada veíamos que pues es más adverso, si aquí es adverso, en Chiapas es todavía más adverso, allá hay más dependencia a la publicidad oficial por la misma precariedad, allá los proyectos son más unipersonales, aquí lo interesante es que son proyectos colectivos y bueno, que también resisten más tiempo a lo largo, o sea, a lo largo de los años, los proyectos, pues prueba de ello es lo que vimos en la mesa anterior, y en Chiapas pues tienen corta vida, van muriendo, ¿no? Por lo mismo, por las condiciones. Y bueno, yo lo que hablo de la obra en su conjunto es que hay todo un entramado de temas y en ese sentido muchas voces que no precisamente por estar en una obra tienen que estar de acuerdo en todo, ¿no? Ya lo veíamos leyendo los capítulos, pues yo hablo de la palabra emprendimiento o emprendurismo y al tener también un estilo no tanto, o sea, no meramente académico, sino también con testimonios de periodistas que viven diariamente lo que a veces nosotros por experiencias de entrevistas sabemos y contamos, pues la misma periodista Jaime Ramírez decía, bueno, yo no le llamo emprendimiento, yo le llamo, porque mi foco no está en el tema de lucro, aunque el modelo de negocio es importante pues para subsistir, sino lo llamo un empirismo periodístico, ¿no? Que nos ha llevado a esto. Y bueno, en general yo puedo hablar de la importancia de esta obra en varios puntos. Primero, nos ayuda a conocer y dimensionar la gravedad de los ataques a la libertad de expresión en diferentes frentes que se ha vivido en Jalisco en los últimos años. Invita esta obra a reflexionar sobre el estado actual del periodismo, pero especialmente el estado actual de las condiciones de los periodistas en el estado y su futuro. Y bueno, los temas centrales que ya se han discutido, que son varios, las condiciones del periodismo en Jalisco, el periodismo de investigación, las leyes y los mecanismos de protección a periodistas, su eficiencia y su operatividad, las acciones de la sociedad civil en la defensa de la libertad de expresión, la resistencia de la juventud a abandonar o a resistir en este oficio, en esta profesión, y la importancia de organizarse para un periodismo, para abogar por un periodismo libre en Jalisco. Esto en su conjunto, yo creo que la obra especialmente invita a la reflexión, pero obtener una visión amplia y bien documentada sobre el tema, que puede ser como base para futuras investigaciones. El libro lo dice en su introducción, y pues la importancia de hablar desde el Jalisco, ¿no? Desde lo local, y que pues es un estilo que es dirigido a un público amplio, no es para esta lectura académica densa, ¿no? Eso es algo que yo aplaudo mucho, que se generen obras pensadas para un público amplio. Y pues nada, invitar a que adquieran, ya sea pues, físico, ¿no? En los diferentes formatos en los que va a estar disponible, y que nos compartan después qué les pareció la lectura, ¿no? Bueno, sería todo para cerrar y no sé si dar espacio a algo más. Gracias. Bueno, tenemos todavía un poquito de tiempo si tienen alguna pregunta, si la quieren hacer directamente o si la quieren escribir en una tarjetita, pero si no, pues hacerla directamente. ¿Algún comentario? Aquí está una de las personas, Elba Araceli, también una de las autoras de este capítulo. Ya se fue Darwin, ya no. Adelante,
Sí, por favor. Muchas gracias y pues ante todo les felicito por la labor que hacen. Está de alguna manera probado que donde hay un periodismo objetivo, donde se practica sin todos estos vicios que le suponen un riesgo, también propician los cambios en las sociedades y cambios también de gobiernos. Entonces, y también yendo hacia la precariedad que tiende a subir en el periodismo y que hace que de alguna manera tengan que tomar, sean multifuncionales y trabajar en varios medios, pues la pregunta es, ¿qué tanto puede afectar, por ejemplo, en abordar una crónica, un reportaje, algo con mayor calidad que implique pues más actores, ¿no?, en una noticia? Porque de alguna manera sí tienden a ser como más, las informaciones más pequeñas, más sintetizadas, y eso cómo afecta también a la sociedad en cuanto a darle una capacidad de análisis. ¿Alguien quiere contestar de la mesa o aquí está la autora justo de periodismo de investigación que probablemente quiera responder? Órale. Si le pasas el micrófono, por favor. Bueno, pues primeramente muchas gracias, ¿no?, por haber hecho realidad este proyecto que es parte del observatorio. Ahora tenemos el libro. Entonces, bueno, en este caso creo que el papel de los otros actores es importante y particularmente para el periodismo de investigación, considerando el papel de los actores políticos, ¿no?, y también de la sociedad para quienes ellos realizan su labor informativa. Entonces creo que son como dos puntos, dos ejes nodales que contribuyen, ¿no?, también a los procesos democráticos, en la medida en la que la misma sociedad también se involucre, y aquí lo hemos comentado, se interpele, ¿no?, sea interpelada por este ejercicio de investigación que además representa obviamente pues muchos riesgos, como lo sabemos, no solo la cuestión laboral, la cuestión de precariedad económica, pues el tema de que ellos también tienen que estar constantemente profesionalizándose. Entonces hay como muchas características también de relación incluso con los diferentes partidos políticos, ¿no?, en el poder, que además, como mencionaba la doctora Gaby, pues ahorita se está como modificando eso, o pueden haber cambios en los procesos electorales. Entonces creo que el papel del periodismo, en este caso de investigación, y de todos los periodistas es fundamental en el sentido pues de la veracidad, ¿no?, en el hecho de seguir conectados con la sociedad, saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus preocupaciones, y se veía en la mesa anterior, pues estamos trabajando para nuestra comunidad, pero también hay como ciertos sesgos también en el periodismo, en el caso concreto de investigación, que dice, bueno, nos centramos de pronto mucho en corrupción, en impunidad, en estos actores, pero no tanto en temas empresariales, por ejemplo, ¿no?, o no tanto en temas de medio ambiente, aunque Poder, que es un proyecto también, los trabaja, ¿no?, constantemente, este tema de extractivismo, de violencia contra activistas, y de derechos humanos, por supuesto, ¿no?, temas de desaparecidos, de migraciones, pero es escuchar cuáles son las otras voces y cómo conectamos con ellas. Entonces creo que es importante seguir haciendo este periodismo y cualquier periodismo, de periodismo de investigación, y un periodismo comprometido, por supuesto, con la sociedad con el periodismo, para seguir desvelando también estos actos que tienen que ver con el otro actor, ¿no?, que es el actor político. Cada vez más sabemos que es quien más violenta a los periodistas, ¿no?, porque no necesariamente es el crimen organizado, aunque es muy fácil achacarle la responsabilidad, porque bueno, es un enemigo evidente, pero a quien tampoco tiene demasiado que perder, no demasiado prestigio, demasiada visibilidad, y los actores políticos evidentemente sí, ¿no? Entonces, pues espero haber contestado la pregunta, y también muchas gracias por este espacio y muchas felicidades, y adquieran el libro y lean cada uno de los capítulos que se complementan mutuamente, ¿no? Entonces, gracias. Gracias, Elba Araceli. Pues un aplauso para ti también. Bueno, pues entonces procedo a cerrar la mesa agradeciendo pues a pues todos los autores, primero a nuestros presentadores, muchísimas gracias por sus comentarios, a las autoras, a los autores de este libro, al doctor Juan Manuel Durán Juárez del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, que él aceleró, digamos, esta publicación y dijo tiene que estar para la feria, porque es importante que en la feria
se visibilice esta situación y sobre todo, bueno, esta fotografía que tomamos, hagan de cuenta, del estado de la libertad de expresión en Jalisco. Tiene, por supuesto, muchas maneras de mejorar y hay otros muchos aspectos que seguramente podemos tratar en las futuras ediciones de estos informes. Y en efecto queríamos reunir académicos y periodistas, personas periodistas, y hacer una lectura que fuera más allá de la academia, porque ya nos hablamos mucho en la academia, no nos leemos casi nada, a veces nada más nos medio citamos por encima, pero de los periodistas hacia a la academia, pues creo que todavía hace falta un diálogo más profundo, un diálogo más horizontal, donde nosotros desde la academia escuchemos y tomemos en cuenta todas las iniciativas que se están realizando dentro del gremio periodístico, en organizaciones de periodistas. Aquí lo hemos visto en estas mesas durante estos 2 días y a nosotros nos toca escuchar, ya no hablar y decir que nosotros sabemos mucho, ¿no? Sino escucharlas y ver qué podemos hacer juntas y juntos. Creo que ese debe ser uno de los compromisos del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara, y pues yo estoy muy contenta que la universidad haya querido formar este observatorio y pues vamos trabajando, digamos, ahí. A veces es un poco desesperanzador porque una vez a la semana a veces le toca aquí a Carlos organizar el comunicado, a veces escribirlo y bueno, decía Marcela Turate ayer, ¿no? Justamente pues hacemos y no pasa nada, ¿no? Siguen matando periodistas, siguen agrediendo periodistas y de pronto uno se queda, pues, ¿para qué? No tiene sentido, ¿no? Pero hay que seguirlo haciendo y me parece que es muy importante simplemente llamar la atención, visibilizar y estar dice, cuchillito ahí de palo, aunque sea, pero que se siga diciendo y que se siga visibilizando. Y bueno, este informe también es una manera de visibilizar y de poner al alcance de muchas personas, jóvenes, alumnos, alumnas, personas que no tienen nada que ver con la academia ni con el periodismo, pero que también les compete, ¿no? Se está dañando su derecho a la información también. Entonces, bueno, les compete saber qué está pasando en Jalisco, algunos de estos aspectos, pues, porque no se puede hablar de todo. También quiero agradecer a Dani Virkent, que es la directora de la editorial del Centro Universitario de Ciencias Sociales, también pues ahí a las carreras, ahora intentando que el libro estuviera, y literalmente así Felipe Ponce, el editor que llegó casi en ambulancia, no abriendo plaza aquí para dejar los libros en el último instante, y pues tenerlo aquí es una bonita edición, un bonito libro. Les agradecemos mucho que pudiéramos participar en él. Está allá afuera también para su compra y estará en el stand también de la editorial de la Universidad de Guadalajara, que es la I12, el stand I12, donde mañana también estaremos ahí dando unas palabras, presentando este libro. Y pues antes que otra cosa ocurra, ya paso directamente a la clausura de este evento, porque después vienen otras cosas muy importantes. A las 7:30 la conferencia de Pablo Iglesias, la delgada línea entre el periodismo y la política, y a las 8:30 la charla Dos imperios apuntando, de Ina Afinogenova, y que va a estar conversando con nuestro compañero del observatorio, José Toral. Y bueno, pues quiero agradecer desde el Observatorio de Libertad de Expresión del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG, al Encuentro Internacional de Periodistas por habernos tenido aquí, por haber acogido estas mesas, a Comunicación Social, a Prensa UDG, a la maestra Laura Morales, al maestro Ignacio Dávalos y sobre todo a todas las personas que están aquí y que nos han atendido maravillosamente. Muchísimas gracias. Les digo que no merecemos este trato, jamás en la vida nos habían tratado de esta manera, ¿no? Muchísimas gracias, de verdad, estamos encantadísimos con toda su hospitalidad y con todo lo que han hecho para que sintamos
nos sintamos bien. Muchas gracias, muchas gracias. Generalmente uno no da las gracias suficientemente a las personas que están detrás, ¿no? A Canal 44, al maestro Gabriel Torres y al maestro Omar García, que también hicieron posible que varias personas estuvieran aquí, y por supuesto a la Red por la Libertad de Expresión contra la Violencia a Periodistas de la UAM Xochimilco, donde están varias otras universidades, a Primavera Telles Girón y a Margarita Cires, y a los coordinadores de mesa de esta red, ¿no? De la Red por la Libertad de Expresión, a Darwin Franco, a Salvador de León, a Dulce Cepeda, a Arnoldo Delgadillo, a Diego Ramos Rojas, a Guadalupe Mar, a Teresa Arroyo Gopar y por supuesto a Primavera Telles Girón, que fue y vino a México corriendo, pero ya regresó otra vez, ¿no? Y de la casa, pues de aquí de la Universidad de Guadalajara, del Centro Universitario, pues al Departamento de Sociología, al doctor Jorge Ramírez, que pues él promovió desde un principio, luchó y trabajó mucho porque este observatorio pudiera existir y que ha apoyado siempre en todo para que se puedan hacer este tipo de cosas, al doctor Juan Manuel Durán y bueno, a Carlos Hernández, al secretario técnico del observatorio y de la red, que bueno, ahora también andaba súper corriendo para poder tener las grabaciones en vivo y demás, ¿no? Entonces, y que además pues está con los comunicados y que cámbiale, que quítale, y bueno, es un trabajo que no se ve tanto, pero ahí está, ¿no? Ahí está siempre, y pues quiero agradecerles y por supuesto a cada una y cada uno de ustedes, miembros del observatorio, que pues sin ustedes no habría observatorio, punto, se acabó. Muchísimas gracias. Nos vemos entonces más allá.